Conducí durante 3 horas con mi hijo para darle una sorpresa a mi suegra en el pueblo que estaba enferma y a mi esposo, que llevaba 2 días cuidándola allí. Pero en cuanto mi auto se detuvo frente a la casa, una vecina, doña Marta, corrió hacia mí. Su rostro estaba pálido como la cera, su cuerpo temblaba sin control. Me agarró del brazo y susurró: «Espera, no entres. Hay algo que debes saber». No entendía qué estaba pasando, hasta que 15 minutos después, el sonido de las sirenas de la policía retumbó en el aire y se detuvo justo frente a nosotras. Pero antes de que comience esta historia, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. No olvides darle like y suscribirte para que este canal pueda seguir creciendo y traerte historias cada vez más interesantes. Habían pasado 2 días desde que el teléfono de Clara guardaba un silencio extraño y punzante. Su esposo Andrés le había enviado un último mensaje la mañana anterior. Solo 2 palabras: «Mamá sigue descansando». Después de eso, no hubo más respuestas a las llamadas ni a los mensajes angustiados que Clara le enviaba. 2 días antes, Andrés se había despedido apresuradamente. Dijo que su madre, doña Carmen, estaba enferma en el pueblo y que tenía que ir de inmediato. Por supuesto, Clara lo dejó ir. De hecho, ella fue la más preocupada y lo instó a partir cuanto antes. Pero este silencio se sentía antinatural. Clara suspiró profundamente mientras se acomodaba el borde del pañuelo que cubría su cabello. En la sala, Mateo, su pequeño hijo de 5 años, estaba entretenido armando torres con sus bloques de juguete. La risa del niño cada vez que la torre se derrumbaba era el único alivio en medio de la inquietud que la consumía. Clara observó a su hijo con ternura. Mateo adoraba a su abuela. Doña Carmen era una suegra bondadosa que jamás se entrometía en los asuntos de su matrimonio. Siempre había tratado a Clara como a una hija y adoraba a Mateo más que a nada en el mundo. De pronto, una idea cruzó la mente de Clara. Una idea que le pareció tan brillante que sonrió para sí misma. ¿Y si iba a alcanzar a Andrés? Pero no solo eso, sino que le daría una sorpresa. Llevaría a Mateo consigo. Doña Carmen se pondría feliz al ver a su nieto querido. Quizás la presencia de Mateo sería la mejor medicina para acelerar su recuperación. Clara sabía que Andrés se sorprendería, tal vez incluso se molestaría un poco porque ella se había atrevido a conducir sola durante 3 horas hasta el pueblo. Pero ese enojo desaparecería en cuanto viera la felicidad en el rostro de doña Carmen. Cuanto más lo pensaba, más correcta le parecía la idea. Ya no soportaba estar encerrada en la angustia y los malos presentimientos. Tenía que ver con sus propios ojos cómo estaba su suegra. Tenía que asegurarse de que su esposo también estuviera bien. «Mateo, cariño», llamó Clara con dulzura. Mateo levantó la mirada, sus ojos redondos brillando de curiosidad. «¿Sí, mami? ¿Quieres ir a ver a la abuela Carmen?» La sonrisa de Mateo se expandió al instante. Se puso de pie de un salto y su torre de bloques volvió a derrumbarse. «Sí, sí quiero, mami. ¿Cuándo?» «Ahora mismo», respondió Clara con una risita. El entusiasmo de su hijo era contagioso. «Sí, nos preparamos ahora, pero es un secreto, ¿de acuerdo? Vamos a darle una sorpresa a papá y a la abuela Carmen». «¡Qué bien! ¡Una sorpresa!», exclamó Mateo mientras daba saltitos de emoción. Los preparativos comenzaron rápidamente. Clara era una mujer práctica y organizada, así que no tardó mucho en empacar lo necesario. Una mochila pequeña para ella y Mateo. Metió algunas mudas de ropa para el niño, una chamarra ligera, su robot de juguete favorito y algunos bocadillos para el camino. Para ella misma solo tomó un pañuelo extra y una muda de ropa. Revisó su cartera y se aseguró de que los documentos del auto estuvieran en orden. También preparó algunos sándwiches de queso y chocolate y llenó una botella de agua. No quería que pasaran hambre en el camino. Media hora después todo estaba listo. Clara cerró la puerta de la casa con cuidado y tomó a Mateo de la mano para llevarlo al auto. Después de asegurarse de que el niño estuviera sentado tranquilamente en su silla infantil en el asiento trasero, con el cinturón de seguridad bien puesto, Clara se acomodó detrás del volante. Respiró hondo, rezó una oración para el viaje y encendió el motor.
El trayecto desde la ciudad hasta el pueblo de Doña Carmen normalmente tomaba unas 3 horas si el tráfico estaba despejado. Clara conducía con total concentración, pero su corazón estaba lleno de anticipación. Mateo, en el asiento trasero, cantaba bajito y de vez en cuando preguntaba cuánto faltaba para llegar. «Mami, ¿la abuela Carmen está muy enferma?», preguntó Mateo de repente, interrumpiendo su propia canción. El corazón de Clara se conmovió. «Esperemos que no, mi amor. La abuela solo necesita descansar. Por eso vamos, para que se ponga contenta y se mejore pronto». «Yo le voy a dar masajitos a la abuela», dijo Mateo con inocencia. Clara sonrió mientras sus ojos se humedecían ligeramente. «Seguro que a la abuela le va a encantar». Durante todo el viaje, Clara trató de imaginar las reacciones de Andrés y Doña Carmen. Se imaginaba a Andrés abriendo los ojos como platos de la sorpresa y luego sonriendo ampliamente. Se imaginaba a Doña Carmen, quizás acostada débilmente en su cama, incorporándose de golpe y abriendo los brazos al ver a Mateo correr a abrazarla. Esas imágenes calentaban su corazón y disipaban los restos de preocupación que antes la habían agobiado. Clara también recordó su última conversación con Andrés antes de que él partiera. Andrés había parecido muy tenso, no solo por la noticia de la enfermedad de su madre, sino también por problemas del trabajo que nunca le había contado en detalle. «Hay mucha presión, Clara», fue todo lo que Andrés le dijo. Clara esperaba que al reunirse en familia, la carga de su esposo pudiera aligerarse un poco. Las calles concurridas de la ciudad fueron dando paso gradualmente al paisaje verde del campo. Los sembradíos se extendían a ambos lados del camino. El aire se sentía más fresco. Clara bajó un poco la ventanilla, dejando que la brisa entrara. «¿Ya casi llegamos, mami?», preguntó Mateo, que aparentemente ya empezaba a aburrirse. «Falta poquito, mi amor. En unos 15 minutos llegamos a la casa de la abuela». Clara giró su auto desde la carretera principal hacia un camino rural más pequeño, pero bien pavimentado. Su corazón comenzó a latir un poco más rápido. Una mezcla de alegría y nerviosismo la invadía. Conocía ese camino de memoria. Al final de esa calle, en una casa sencilla pintada de verde, vivía la familia de su esposo. El auto finalmente dio la última vuelta. La casa de Doña Carmen ya era visible. La casa lucía como siempre, tranquila y apacible. Pero espera, algo no estaba bien. La casa parecía demasiado silenciosa. Incluso para una casa donde alguien estaba enfermo, aquello era extraño. Normalmente, aunque Doña Carmen solo tuviera un resfriado, habría algunos vecinos visitándola. Pero el portal estaba vacío. Las ventanas estaban cerradas herméticamente. Clara estacionó su auto justo frente a la cerca de madera baja. «¡Llegamos!», exclamó tratando de sonar alegre, aunque una pizca de duda comenzaba a colarse en su corazón. «¡Hurra!», gritó Mateo, desabrochándose hábilmente el cinturón de seguridad. «¡Abuela! ¡Papá!». El niño saltó del auto en cuanto Clara le abrió la puerta y corrió alegremente hacia la puerta de la cerca, que no estaba cerrada con llave. Clara bajó del auto, estiró un poco la espalda que le dolía por el viaje y se acomodó el pañuelo una vez más. Sonrió, lista para dar la mejor de las sorpresas. Justo en el momento en que Mateo tocó la puerta de la cerca y estaba a punto de empujarla para abrirla, un grito los detuvo. «¡Espera!». Clara volteó hacia donde provenía la voz. Desde el otro lado de la calle, desde la casa de enfrente que pertenecía a la vecina más cercana de Doña Carmen, una mujer de mediana edad corría torpemente hacia ellas. Era Doña Marta, la vecina más próxima de Doña Carmen. Pero su aspecto estaba lejos de ser normal. Su rostro estaba pálido como el papel, sus ojos desorbitados de terror, y todo su cuerpo temblaba violentamente. «Mateo, detente, espera a mami», gritó Clara, más por el susto de ver la reacción de Doña Marta que por algún peligro del que fuera consciente. Mateo, también asustado por el grito, dejó de caminar, se dio la vuelta y corrió a esconderse detrás de las piernas de su madre, mirando con miedo a la mujer que ahora corría hacia ellos. Doña Marta llegó frente a Clara con la respiración entrecortada.
Un sudor frío empapaba sus sienes, haciendo que algunos mechones de cabello se le pegaran a la frente. No llevaba nada elegante, solo una bata de casa desgastada que solía usar en su hogar. La mujer le agarró el brazo a Clara de inmediato. Su agarre era tan fuerte que las uñas se le clavaban en la piel. «Espera, Clara, no entres», susurró doña Marta con voz ronca y temblorosa. Clara se quedó paralizada. La sonrisa de anticipación que antes adornaba su rostro desapareció por completo, reemplazada por confusión y un miedo que comenzaba a trepar por su cuerpo. «Doña Marta, ¿qué pasa? ¿Por qué?» Clara trató de soltar el agarre, pero doña Marta lo apretó aún más. «¿Doña Carmen está bien? ¿Su enfermedad es muy grave?», preguntó Clara de nuevo, la preocupación tiñendo su voz. Este era el peor escenario que había imaginado, que hubieran llegado demasiado tarde, que la condición de su suegra hubiera empeorado drásticamente. Doña Marta negó con la cabeza rápidamente, con un movimiento extraño, casi de pánico. «No, no es eso». «Ay, Dios mío, ¿qué hago?», murmuró para sí misma. Sus ojos miraban frenéticamente hacia la casa de doña Carmen, que permanecía cerrada, y luego volvían a posarse en Clara. «Doña Marta, me está asustando. ¿Qué está pasando? Andrés está adentro, ¿verdad? Déjeme entrar. Tengo que ver a mi esposo». Clara comenzó a perder la paciencia e intentó liberar su brazo de nuevo, esta vez con más fuerza. «No». Doña Marta gritó en voz baja, pero con énfasis. «Espera, Clara. Hay algo que tienes que saber primero. Algo terrible». El corazón de Clara se sintió como si lo estrujaran. ¿Terrible? Esa palabra resonaba en su cabeza. ¿Qué podía ser más terrible que una madre gravemente enferma? ¿Qué es lo terrible, doña Marta? Por favor, no me confunda más. Manejé 3 horas. Traje a mi hijo. Solo quiero visitar a mi suegra». La voz de Clara subió de tono, mezclada con sollozos contenidos. Mateo se aferró aún más fuerte a las piernas de su madre, llorando bajito porque sentía el miedo de ella. «Shh, no llores, mi amor», le dijo Clara a Mateo, pero sus ojos exigían una respuesta de doña Marta con mirada afilada. Doña Marta parecía desesperada, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, pero no pudiera encontrarlas. «Solo confía en mí, ¿sí? No entres todavía. Esperemos aquí un momento». «¿Esperar qué? ¿A quién esperamos?». Clara miró la casa frente a ella. La casa de su suegra. La casa que solía ser cálida y llena de risas ahora parecía una fortaleza que guardaba un secreto oscuro. Todas sus ventanas tenían las cortinas gruesas corridas por dentro. La puerta estaba firmemente cerrada. Incluso las macetas del portal que doña Carmen solía regar cada mañana lucían un poco marchitas. El silencio que envolvía la casa se sentía antinatural. Doña Marta también miraba la casa y su cuerpo volvió a temblar. Yo vi algo ayer», comenzó a decir, pero su voz se quebró. «Ay, Dios, tengo miedo, Clara, tengo mucho miedo». «¿Qué vio? ¿Vio a Andrés? ¿Vio a doña Carmen?», insistió Clara. Doña Marta estaba a punto de abrir la boca de nuevo cuando otro sonido rompió el silencio de aquella calle rural desierta. Un sonido muy reconocible, pero muy inesperado en ese lugar. El sonido comenzó suave y lejano, pero rápidamente se hizo más fuerte y ensordecedor. El sonido no venía de una sola dirección. Parecía que había más de uno. Clara y doña Marta voltearon al mismo tiempo hacia donde provenía el ruido. El corazón de Clara latía tan fuerte que sentía que iba a salírsele del pecho. Esto estaba mal. Todo esto estaba mal. «¿Por qué? ¿Por qué hay sirenas?», susurró Clara más para sí misma. Doña Marta no respondió. Su rostro se puso aún más pálido, como una hoja de papel. Soltó su agarre del brazo de Clara como si se le hubiera acabado la fuerza, y entonces los vehículos aparecieron. Una patrulla de policía giró bruscamente hacia la pequeña calle. Sus luces azules parpadeaban de manera aterradora bajo la luz del sol de la tarde. El auto se detuvo abruptamente justo detrás del auto de Clara, casi bloqueando el camino. Pero no se detuvo ahí. Detrás de la primera patrulla apareció un segundo vehículo idéntico. Ambos se detuvieron. Las puertas se abrieron bruscamente.
4 policías uniformados bajaron de los 2 autos. Sus movimientos eran rápidos y precisos. 2 de ellos corrieron directamente hacia la cerca de la casa de doña Carmen, tomando posiciones, mientras los otros 2 se acercaban a Clara y doña Marta. Clara estaba en shock. El mundo a su alrededor parecía dar vueltas. ¿Policía en la casa de su suegra? ¿Por qué? Mateo lloraba cada vez más fuerte, aterrorizado al ver a esos hombres uniformados. Clara rápidamente se agachó y abrazó a su hijo con fuerza. «Está bien, mi amor. Mamá está aquí». «Está bien», susurró Clara tratando de calmar a Mateo, aunque ella misma temblaba violentamente. Un oficial que parecía ser el más experimentado, con rostro severo y bigote espeso, se detuvo frente a ellas. Sus ojos miraron fijamente a doña Marta. «¿Doña Marta? ¿Usted es quien reportó el incidente?», preguntó con voz grave y neutra. Doña Marta asintió débilmente. Sus labios se movían sin emitir sonido antes de que finalmente pudiera susurrar. «Sí, señor, fui yo». «¿Quién es esta mujer?», preguntó el oficial señalando hacia Clara, que aún abrazaba a Mateo. «Es Clara, señor. Es la nuera de doña Carmen, la esposa de Andrés. Acaba de llegar. Ella no sabe nada. Pobrecita», explicó doña Marta, su voz aún temblando violentamente. El oficial miró a Clara. Su mirada se suavizó ligeramente. Había un destello de compasión en sus ojos, pero su profesionalismo se mantuvo intacto. «Señora, por favor mantenga la calma. Tenemos que hacer una inspección». «¿Inspección de qué, oficial?». La voz de Clara era apenas audible. «Mi esposo Andrés está adentro. Mi suegra está enferma. ¿Qué está pasando aquí?». El oficial no respondió la pregunta de Clara. Se volvió hacia sus colegas que ya estaban en posición frente a la cerca. «¿Hay movimiento adentro?». «Negativo, comandante. Está en silencio», respondió uno de los oficiales. El oficial de mayor rango volvió a mirar a Clara. «Señora, su esposo, ¿está dentro de la casa en este momento?». Clara asintió con duda. «Se supone que sí, oficial. Se despidió hace 2 días para venir a cuidar a su madre enferma. Se supone que ambos están adentro». El oficial suspiró profundamente. «Bien, señora. Usted y su hijo, por favor, aléjense de esta casa. Nosotros nos encargamos». «Pero, oficial». «Por favor, señora», ordenó el oficial, ya sin tono amable. «Es por su propia seguridad. Doña Marta, por favor, lleve a esta señora a su casa». Doña Marta inmediatamente tomó el brazo de Clara. «Vamos, Clara, vayamos a mi casa primero. Estaremos a salvo ahí». Con las rodillas temblando y la mente hecha un caos, Clara finalmente obedeció. Cargó a Mateo, que seguía llorando de miedo. Mientras caminaba hacia atrás alejándose de la casa, sus ojos no se apartaban de la puerta principal, que permanecía cerrada. Justo cuando llegó al otro lado de la calle, vio algo que casi la hizo desmayarse. Los policías que habían estado custodiando la cerca ahora se preparaban para derribar la puerta. El estruendo ensordecedor hizo que Clara se sobresaltara violentamente. Su corazón pareció saltar hasta su garganta. Era el sonido de madera siendo forzada a romperse, el eco de la puerta principal de la casa de su suegra siendo derribada a la fuerza. Mateo gritó en sus brazos, escondiendo su rostro en el pecho de Clara. La propia Clara quería gritar, pero no le salía ningún sonido. Solo podía abrazar a Mateo más fuerte mientras su cuerpo temblaba violentamente, con los ojos clavados en la puerta que ahora estaba abierta de par en par. 2 policías entraron rápidamente, desapareciendo en la oscuridad de la casa. Otros 2 montaban guardia afuera, uno en el portal, otro cerca de la cerca. Sus armas estaban desenfundadas a sus costados. El silencio que siguió al estruendo del derribo se sentía aún más aterrador. No había gritos, no había sonidos de resistencia, no había ningún sonido en absoluto, solo un silencio denso y opresivo. Clara permanecía rígida en el portal de la casa de doña Marta. Quería correr al otro lado, irrumpir y averiguar por sí misma qué pasaba, pero sus pies parecían clavados al suelo. Doña Marta la sostenía del hombro. Sus manos, que aún temblaban, intentaban darle fuerza, aunque la propia mujer estaba igual de asustada. «¿Qué pasa, doña Marta? ¿Por qué derribaron la puerta?».
susurró Clara con voz ronca. Andrés, doña Carmen, Dios mío, ¿qué está pasando? Doña Marta solo pudo negar con la cabeza. Solo recemos, Clara. Ojalá todo esté bien. Pero Clara sabía, muy en el fondo, que nada estaba bien. La policía no derribaría la puerta de la casa de una persona enferma solo por el reporte de una vecina preocupada. Tenía que haber algo más. Algo que doña Marta había visto. Algo tan terrible que doña Marta no se atrevió a decirlo y prefirió llamar a la policía. La mente de Clara daba vueltas. Andrés estaba en peligro. Había ladrones adentro. Doña Carmen se había desmayado y Andrés no podía abrir la puerta. Uno tras otro, los peores escenarios cruzaban por su cabeza, cada uno más aterrador que el anterior. Intentó recordar el último mensaje de Andrés. Mamá sigue descansando. Ese mensaje ahora se sentía tan frío. El tiempo parecía arrastrarse. Cada segundo se sentía como una hora. Clara contaba sus respiraciones, tratando de calmar a Mateo, que seguía sollozando en sus brazos. Está bien, mi amor. Mamá está aquí. Ahorita sale papá. Susurraba, aunque ella misma no estaba segura de sus propias palabras. 10 minutos, 15 minutos. Nadie salía. Clara comenzó a inquietarse. ¿Por qué tardan tanto, doña Marta? ¿Qué están haciendo adentro? Justo cuando dijo eso, uno de los oficiales que montaba guardia en el portal recibió una llamada por su radio. Habló en voz baja, luego asintió. Unos momentos después, los dos oficiales que habían entrado finalmente aparecieron en el umbral de la puerta. Caminaban lentamente. Sus rostros no revelaban nada. Después salió el oficial de mayor rango, el comandante, el último en aparecer. Se detuvo un momento en el portal, miró a su alrededor y luego caminó directamente cruzando la calle hacia Clara y doña Marta. El corazón de Clara latía desbocado. Este era el momento de obtener respuestas. ¿Cómo está, oficial? Clara no pudo contenerse y dio un paso adelante, con Mateo aún en brazos. Mi esposo Andrés, mi suegra, están adentro, ¿verdad? Están bien. El comandante se detuvo a 1 metro de distancia. Se quitó la gorra por un momento, se frotó el rostro que lucía agotado y luego miró a Clara con una expresión difícil de interpretar. Había compasión en su mirada, pero también una frialdad profesional. Señora Clara, por favor mantenga la calma, dijo con voz grave. Sería mejor que hablemos dentro de la casa de doña Marta. No, interrumpió Clara. No voy a ir a ningún lado hasta que me diga qué está pasando. ¿Dónde está mi esposo? El oficial exhaló un largo suspiro. Sabía que no tenía sentido postergar las cosas. Hemos realizado una inspección completa de cada habitación de esa casa. ¿Y? Presionó Clara. La casa está vacía, señora. Esas 2 palabras golpearon a Clara como un mazo. Vacía. Su mundo pareció dejar de girar. El aire parecía ser succionado de sus pulmones. ¿Vacía? Repitió con voz apenas audible. ¿Qué quiere decir con vacía? No es posible. Yo vine a visitar a doña Carmen, que está enferma. Andrés está ahí cuidándola. No puede estar vacía. Lo siento, señora, pero esa es la realidad, dijo el oficial de nuevo, su voz manteniéndose neutra. No está su esposo, no está su suegra, no hay nadie. La casa está limpia. Ni siquiera hay señales de que hubiera alguien enfermo siendo atendido. Clara negó con la cabeza, rehusándose a creer. Usted debe haber visto mal. Tal vez están en el baño, tal vez están en el depósito de atrás, o tal vez... Ya revisamos todo, señora, interrumpió el comandante con firmeza, deteniendo la histeria de Clara. Cada rincón, debajo de las camas, dentro de los armarios, el depósito, el ático, el baño, no hay nadie. Esta casa ha estado abandonada por lo menos varias horas. Pero... Clara se quedó sin palabras. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Esto no tenía sentido. Si la casa estaba vacía, ¿a dónde había ido Andrés? ¿Por qué mintió? ¿Y por qué doña Marta llamó a la policía? Entonces, ¿por qué doña Marta...? Precisamente ese es el problema, señora.
dijo el comandante, su tono volviéndose serio. Su esposo efectivamente no está en la casa, pero claramente mintió sobre la razón. Clara lo miró confundida. ¿Qué quiere decir? El oficial no respondió. En cambio, hizo una señal a uno de sus subordinados que aún estaba al otro lado de la calle. El oficial asintió y volvió a entrar a la casa. Unos momentos después, salió llevando una bolsa de evidencia transparente. Dentro había un portarretratos. El oficial se lo entregó al comandante, quien levantó la bolsa frente a Clara. Encontramos esto en el suelo de la habitación de doña Carmen. Parece que se cayó de la mesita de noche. Clara entrecerró los ojos. Era una foto de doña Carmen. Pero no era una foto de doña Carmen enferma. En la imagen su suegra lucía saludable, alegre y muy en forma. Llevaba puesto su mejor vestido tradicional y sonreía ampliamente a la cámara. El fondo no era un dormitorio, era una terminal de aeropuerto concurrida. En las manos de doña Carmen había un pasaporte y lo que claramente parecía un boleto de avión. Su suegra no está enferma, señora Clara, dijo el comandante con voz baja pero penetrante. Ya lo verificamos. Esta foto parece haber sido tomada hace unos días y ya confirmamos con los datos de migración y la aerolínea. Doña Carmen voló a Miami. La fecha de salida fue ayer por la mañana. Clara se tambaleó. Casi se desmaya si doña Marta no la hubiera sostenido a tiempo. No enferma. Al extranjero. Ayer por la mañana. Esos tres datos giraban en su cabeza, creando una tormenta de confusión y horror. Andrés mintió. Mintió sobre su madre. Una gran mentira planificada. Entonces, susurró Clara, sus labios temblando. Si doña Carmen no está aquí y Andrés no está aquí, ¿para qué mintió? ¿Y qué fue lo que vio doña Marta? El comandante miró a doña Marta y luego volvió a Clara. Creo que eso es lo que debemos hablar ahora. Dentro de la pequeña sala de la casa de doña Marta, el aire se sentía sofocante. Clara estaba sentada en una sencilla silla de madera, aún cargando a Mateo, que finalmente se había quedado dormido de tanto llorar. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente vagaba quién sabe dónde. Doña Marta había colocado un vaso de té caliente en la mesa frente a ella, pero Clara ni siquiera lo miró. El vapor que se elevaba gradualmente se disipaba, igual que los restos de cordura que Clara sentía. El comandante de policía estaba sentado en una silla frente a ella. Su rostro permanecía serio. Señora Clara, sé que esto es difícil, pero necesitamos su cooperación. Tenemos que saber qué está pasando realmente. Clara levantó la cabeza, sus ojos hinchados y rojos. Yo no sé nada, oficial. De verdad. Yo pensaba que mi esposo estaba cuidando a su madre enferma. Yo pensaba... Su voz se quebró y no pudo continuar. El comandante asintió comprensivamente. Bien, entonces escuchemos a doña Marta. Señora, ahora por favor cuéntenos despacio desde el principio. ¿Qué fue lo que vio? Doña Marta respiró profundamente. Su rostro seguía pálido, pero parecía más tranquila ahora que había policías a su lado. Está bien, oficial, comenzó con voz temblorosa. Empezó hace 2 días. Por la tarde, justo cuando Andrés llegó. Yo estaba barriendo el portal, así que lo vi claramente. Clara contuvo la respiración. Vi llegar el auto de Andrés. Al principio me alegré. Pensé que había venido de visita, pero no venía solo, oficial. El corazón de Clara dio un vuelco. No venía solo, susurró Clara. Doña Marta miró a Clara un momento, llena de compasión. No, Clara. Había otra mujer en su auto, en el asiento del copiloto. El mundo de Clara pareció derrumbarse por segunda vez ese día. Otra mujer. ¿Cómo era la mujer?, preguntó el comandante con voz afilada. Joven, oficial, muy bonita, cabello largo teñido de color claro, pero... Doña Marta se detuvo un momento, buscando las palabras adecuadas. Pero su rostro, oficial, su rostro estaba aterrorizado, pálida como fantasma, sus ojos hinchados como si hubiera estado llorando. Cuando Andrés le ordenó que bajara, ella no quería, negaba con la cabeza. ¿Y qué hizo Andrés?
Eso es lo que me asustó, oficial, continuó doña Marta. Conozco a Andrés desde que era niño. Siempre fue educado y amable, pero ese día estaba diferente. Su rostro estaba furioso, duro, su mandíbula apretada. No gritó, pero su voz era fría y aterradora. Bajó del auto, abrió la puerta del pasajero y arrastró a esa mujer hacia afuera. Muy brusco, oficial. La mujer hasta se tropezó. Clara se tapó la boca. Este no era el Andrés que ella conocía. El Andrés con quien se casó era un hombre gentil y paciente. Andrés arrastró a esa mujer dentro de la casa de doña Carmen, continuó doña Marta. Me vio cuando lo hizo. Su mirada, ay Dios mío, era tan penetrante. Inmediatamente me hice la disimulada y entré a mi casa. Tenía miedo. ¿Qué más vio o escuchó?, presionó el comandante. Esa noche, oficial, no podía dormir. Estaba inquieta. Como a las 11 de la noche. Doña Marta tragó saliva. Escuché un ruido muy fuerte del otro lado de la calle, como de vidrio siendo lanzado o rompiéndose, muy fuerte, un estruendo. Y luego escuché a una mujer gritar, pero muy bajito, como si la hubieran amordazado, solo una vez. Después de eso, silencio. Un silencio absoluto. Estaba demasiado asustada para asomarme. Cerré con llave todas las puertas y ventanas. No dormí hasta el amanecer. Clara cerró los ojos con fuerza. Dios mío, ¿qué había hecho Andrés? Luego ayer, continuó doña Marta, la casa estuvo en silencio todo el día. No vi a nadie salir. No me atreví, oficial. Pensé que ellos, bueno, habían tenido una pelea terrible, asuntos de pareja. No quería meterme. Hasta esta mañana, dijo el comandante. Sí, oficial. Hasta esta mañana, muy temprano, iba a ir al mercado. Vi que el auto de Andrés seguía ahí. Pero cuando me estaba preparando, escuché el sonido de una puerta de auto cerrándose. Me asomé por la ventana. ¿Qué vio? Vi a Andrés. Estaba solo. Se movía muy apresuradamente. Estaba metiendo algo en la cajuela de su auto, oficial. Algo. Una maleta, dijo doña Marta. Su voz se hizo más pequeña. Pero una maleta muy grande, oficial. La maleta más grande que he visto en mi vida. Color negro. Y se veía muy pesada. Andrés estaba encorvado tratando de meterla en la cajuela. Tuvo que empujarla con mucha fuerza. Clara sintió una náusea terrible subir por su garganta. Una maleta grande y pesada después del sonido de vidrio rompiéndose y un grito ahogado. Después de eso, dijo doña Marta, Andrés inmediatamente se subió al auto y se fue, muy rápido. Ni siquiera cerró la puerta de la cerca de la casa. Salió a toda velocidad. Yo tuve un muy mal presentimiento, oficial. Sentí que algo no estaba bien. No sabía qué hacer. Estaba confundida. Y luego, unas horas después, Clara llegó con Mateo. Se veía tan feliz, su rostro radiante porque quería dar una sorpresa. Doña Marta miró a Clara. Sus lágrimas finalmente comenzaron a brotar. No tuve corazón, Clara. No podía dejar que tú y Mateo entraran a esa casa. No sabía qué había adentro, pero sabía que no era nada bueno. Por eso corrí hacia ti. Por eso llamé a la policía. La habitación quedó en silencio por un momento. Solo se escuchaba la respiración regular de Mateo dormido y los sollozos contenidos de doña Marta. Clara finalmente habló, su voz monótona y vacía. ¿Quién es esa mujer, oficial? El comandante de policía la miró largamente. Sacó su teléfono, tecleó algo y luego giró la pantalla hacia doña Marta. ¿Es esta mujer? En la pantalla había una foto de pasaporte. El rostro de una mujer joven y bonita, pero sus ojos parecían vacíos. Su cabello era largo, exactamente como doña Marta había descrito. Doña Marta entrecerró los ojos y luego asintió rápidamente. Sí, oficial, es ella. Exactamente así. El comandante retiró su teléfono. Exhaló pesadamente, como si se estuviera preparando para dar la peor noticia. Señora Clara, tiene que ser fuerte, le dijo. Esto es lo que realmente está pasando y es mucho más complicado de lo que imagina. Esa mujer se llama Valentina, continuó. Ella y su esposo Andrés
Son socios de negocios. ¿Socios de negocios?, repitió Clara confundida. Andrés trabajaba como gerente financiero en una empresa de exportación. Que ella supiera, Andrés no tenía ninguna socia de negocios llamada Valentina. No un negocio común, señora, dijo el comandante. Ambos son fugitivos. Los hemos estado rastreando porque están involucrados en un caso de fraude de inversiones a gran escala. Hay docenas de víctimas y las pérdidas ascienden a millones de dólares. Clara quedó boquiabierta. Fraude. Andrés. No. No es posible, oficial. Mi esposo... Los hemos estado rastreando durante semanas, continuó el comandante sin dejar que Clara negara nada. Son muy escurridizos. Sospechamos que huyeron aquí a este pueblo para esconderse. Este lugar es tranquilo y nadie sospecharía. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la cabeza de Clara, formando una imagen aterradora. Entonces, doña Carmen, su esposo deliberadamente envió a su madre al extranjero. Le regaló boletos de avión como regalo de cumpleaños, explicó el comandante, para que esta casa estuviera vacía, para que pudiera esconderse con seguridad junto con Valentina y el dinero del fraude. Pero pelearon, dijo Clara, recordando lo que contó doña Marta. El sonido de vidrio rompiéndose, el grito. El rostro del comandante se endureció. Eso es lo que estamos investigando. Nuestra teoría es que hubo problemas entre ellos. Lo más probable es por la división del dinero. Andrés es codicioso. Quería quedarse con todo él solo. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Recordó algo que la hizo sentir aún más náuseas. La maleta, susurró. Doña Marta dijo que Andrés llevaba una maleta grande y pesada esta mañana. Un silencio total invadió la habitación. Clara miró al comandante de policía con ojos desorbitados de horror. Un pensamiento tan atroz, tan inimaginable, comenzaba a formarse en su mente. No se atrevía a decirlo. El comandante no necesitaba escuchar la pregunta. Vio el horror en los ojos de Clara y entendió. Eso es lo que más tememos, señora, dijo el comandante en voz baja. Nos preocupa qué había dentro de esa maleta grande. El silencio que se hizo en la sala de doña Marta se sentía más pesado que cualquier ruido. Las últimas 3 palabras del comandante, dentro de esa maleta, quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un horror indecible. Clara miraba fijamente a la pared frente a ella. La imagen de su esposo Andrés, encorvado con dificultad cargando una maleta negra grande al amanecer, pasaba por su mente una y otra vez. Pesada. La maleta estaba pesada. ¿Pesada por qué? ¿Ropa? ¿Dinero? ¿O pesada porque contenía el cuerpo de una mujer llamada Valentina? Una náusea terrible golpeó el estómago de Clara. Rápidamente dejó a Mateo dormido en el sofá y corrió al baño de doña Marta. Vomitó violentamente. Todos los sándwiches que había preparado para su alegre viaje, todas las esperanzas que había construido, salieron junto con el líquido amargo de su estómago. Doña Marta la siguió, frotándole la espalda con manos temblorosas. Calma, Clara, calma, sácalo todo. Pide perdón a Dios, hija, susurró doña Marta, igual de perdida sin saber qué hacer. Después de unos momentos, Clara se lavó la cara en el lavabo. Se miró en el pequeño espejo agrietado. El rostro de una mujer exhausta, el rostro de una esposa que acababa de darse cuenta de que el hombre que dormía a su lado durante 6 años, el padre de su hijo, era un monstruo. Regresó a la sala con pasos tambaleantes. Se sentó junto a Mateo, acariciando el cabello de su hijo. Mateo era lo único real, el único ancla en medio de esta tormenta. «Oficial», dijo Clara. Su voz estaba ronca pero firme, mirando directamente al comandante. ¿Qué sospecha que hay dentro de esa maleta? El comandante apreció la fortaleza de Clara. Señora, no podemos especular, pero basándonos en el testimonio de doña Marta, el sonido de vidrio rompiéndose, el grito ahogado, la maleta pesada y la partida de Andrés en secreto y solo, tenemos que asumir el peor escenario. Asesinato, susurró Clara. Esa palabra se sentía extraña y aterradora en su lengua. El comandante asintió lentamente.
Ya emitimos una orden de búsqueda para su esposo Andrés. Antes era solo por el caso de fraude. Ahora hemos elevado su estatus a sospechoso de homicidio premeditado. También hemos desplegado patrullas en todas las salidas del pueblo y hacia la autopista. Pero oficial, Andrés, Clara aún trataba de encontrar restos de cordura. El Andrés que yo conocía no era así. Era gentil. Nunca me hizo daño. El dinero cambia a las personas, señora, interrumpió el comandante sin intención de ser rudo, sino declarando hechos. Millones de dólares es una cantidad muy grande, suficiente para hacer a alguien codicioso, suficiente para matar a su propia cómplice para no tener que compartir. Clara bajó la cabeza. Cómplice en el crimen, amante. Recordó la descripción de doña Marta. Joven, bonita, muy diferente de ella. Clara era una simple ama de casa cuya vida giraba en torno a su esposo e hijo. Su ropa era modesta, su vida sencilla. Andrés se avergonzaba de ella. Valentina era todo lo que ella no era. «¿Entonces él me engañó?», preguntó en voz baja. El comandante pareció dudar un momento. No sabemos con certeza qué tan lejos llegó su relación personal. Nuestro enfoque está en los crímenes financieros. Pero sí, según los informes de inteligencia, Valentina no era solo una colega de trabajo. Los vieron registrarse juntos en los mismos hoteles en varias ocasiones. Sospechamos que Andrés usaba a Valentina como la cara de su empresa de inversiones falsa. Valentina buscaba víctimas. Andrés manejaba las finanzas. Clara sintió otro tipo de dolor. Ya no era horror, sino un profundo sentimiento de traición. Todo este tiempo, cuando Andrés decía que tenía que trabajar hasta tarde, cuando Andrés decía que había presión en el trabajo, cuando su esposo recibía llamadas en secreto en el balcón. Nada de eso era sobre el trabajo. Era sobre mentiras, sobre fraude, sobre otra mujer. «¿Entonces qué pasó en esa casa?», preguntó Clara de nuevo. Su voz ahora era fría. «Nuestra teoría es que Valentina descubrió que Andrés planeaba huir solo», explicó el comandante. Probablemente Valentina encontró los boletos o los planes de Andrés. Pelearon por el dinero y Andrés decidió eliminarla. «Pero hay otro problema, señora Clara», continuó el comandante, su rostro poniéndose aún más serio. «¿Qué podría ser más peligroso que esto? Los millones de dólares no vinieron solo de pequeños inversionistas», dijo el comandante. «Una gran parte del dinero que se llevaron proviene de, digamos, inversionistas que no reportarían a la policía. Quiere decir, prestamistas ilegales, crimen organizado, gente que tiene sus propios métodos para cobrar deudas. Sospechamos que Andrés y Valentina se escondían aquí no solo de nosotros, sino también de ellos. Existe la posibilidad de que la pelea en esa casa no fuera solo entre Andrés y Valentina». Doña Marta se sobresaltó. «¿Quiere decir que había alguien más en esa casa?». «Todavía no lo sabemos», dijo el comandante. «Por eso tenemos que registrar esa casa correctamente. Tenemos que saber qué pasó». El comandante se puso de pie. «Señora Clara, tenemos que hacer el levantamiento de la escena del crimen. Ahora la casa de doña Carmen es un lugar del delito. Vamos a poner cinta policial. Vamos a traer al equipo forense». Se detuvo un momento y luego miró a Clara con una mirada llena de consideración. «Necesitamos su ayuda. Una vez que el equipo inicial termine, necesitamos que entre por un momento. Usted puede ser la única que sabe cómo era normalmente esa casa. Necesitamos saber si falta alguna pertenencia de doña Carmen o si Andrés dejó algo extraño». La idea de entrar a esa casa, una casa ahora envenenada por mentiras y violencia, hizo que el estómago de Clara volviera a revolverse, pero asintió. Tenía que saber. Tenía que verlo con sus propios ojos. «Está bien, oficial. Les ayudaré». «Bien, por ahora usted y su hijo quédense aquí con doña Marta. Mis hombres montarán guardia afuera. No sabemos si Andrés se atreverá a volver o si los cobradores de deudas que mencionamos conocen esta ubicación». El comandante caminó hacia la puerta. Justo cuando estaba a punto de salir, se detuvo y se volvió. «Una cosa más», dijo. «La casa no estaba completamente vacía cuando la derribamos». Clara contuvo la respiración. «Encontramos rastros de sangre». Los ojos de Clara se cerraron. «¿Dónde?».
En el piso de la habitación de huéspedes. No mucha, pero claramente estaba ahí, dijo el comandante. Y lo más perturbador es que alguien intentó limpiarla. Apresuradamente, pero intentaron limpiarla. También encontramos fragmentos de vidrio, como de una botella o un vaso grueso, cerca de ahí. Todo lo que contó doña Marta quedaba confirmado. El grito, el vidrio rompiéndose, la sangre y el intento de limpieza. Esas eran las huellas de lo que Andrés había hecho. El comandante finalmente salió, dejando a Clara sola con sus pensamientos destruidos. Miró a Mateo, que dormía plácidamente, sin saber que su mundo acababa de ponerse de cabeza. Tenía que ser fuerte, no por ella misma, no por el hombre que la había traicionado, sino por el niño inocente que dormía a su lado. Una hora pasó como en una pesadilla. Clara pasó ese tiempo en silencio en casa de doña Marta, escuchando los sonidos del otro lado de la calle, el sonido del vehículo del equipo forense llegando, el sonido de conversaciones bajas pero firmes de los oficiales, el sonido de los clics de las cámaras. Cada uno de esos sonidos era como un pequeño clavo clavándose en su corazón. Mateo ya había despertado. El niño parecía confundido y un poco irritable, porque su sueño fue interrumpido y el ambiente estaba tenso. Doña Marta, con su bondad, logró convencer a Mateo de comer una galleta y le dio un juguete viejo de sus nietos. Clara agradecía la amabilidad de su vecina. Finalmente, el comandante de policía regresó. «Señora Clara, estamos listos. ¿Puede acompañarnos ahora? Solo será un momento». Clara asintió. Besó la frente de Mateo. «Mi amor, quédate aquí un ratito con la abuelita Marta, ¿sí? Mamá va a ir a la casa de la abuela Carmen un momento. Solo un ratito». «Mami, ¿dónde está papá?», preguntó Mateo con inocencia. El corazón de Clara se sintió desgarrar. Papá salió un momento. Ahorita lo busca mamá», respondió, mintiendo. Su primera mentira para su hijo. Se sentía amargo. «Vamos, Clara, yo te acompaño», dijo doña Marta. Pero el comandante negó con la cabeza. «Lo siento, doña Marta, solo la señora Clara. El lugar sigue siendo estéril». Clara respiró profundo, se acomodó el pañuelo y salió. La cinta policial amarilla y negra ya estaba extendida cruzando la cerca de la casa de su suegra. La casa pintada de verde, que solía sentirse cálida, ahora lucía siniestra y amenazante. Un oficial abrió la cinta para dejarla pasar. Clara entró, sus pies pesados como plomo. Cruzó el portal, pasó por la puerta principal cuyo marco estaba destrozado por el derribo. En cuanto entró, un olor extraño la asaltó. El olor a encierro de una casa cerrada por mucho tiempo, mezclado con algo metálico y un químico fuerte como limpiador de pisos, pero usado en exceso. La sala lucía desordenada. Los cojines del sofá estaban tirados en el piso. Un florero estaba roto en una esquina. Este no era un simple desorden. Estas eran huellas de una pelea. «Creemos que la pelea comenzó aquí», dijo el comandante señalando el florero roto, y luego se movió hacia adentro. Clara solo asintió rígidamente. Sus ojos recorrían la habitación buscando algo que reconociera, pero todo se sentía ajeno. «Venga, señora, a la habitación de huéspedes». La habitación de huéspedes estaba ubicada en la parte trasera de la casa, junto a la cocina. Esta habitación normalmente estaba ordenada porque rara vez se usaba. Pero cuando Clara entró, sintió inmediatamente un aire frío. A diferencia de la sala, esta habitación estaba muy ordenada, demasiado ordenada. La cama estaba cubierta con una colcha perfectamente tendida, como si nadie hubiera dormido ahí nunca. El piso brillaba limpio. «Mire», dijo el comandante. Señaló a un oficial forense que estaba agachado cerca de la cama. El oficial iluminaba el piso con una linterna especial. La luz ultravioleta revelaba algo que no era visible a simple vista. «Manchas tenues en las baldosas, sangre», dijo el comandante en voz baja. «Ya fue limpiada. Andrés intentó limpiarla con cloro o un limpiador de pisos fuerte. Por eso el olor es tan penetrante.
Pensó que podía borrar las huellas. Clara tragó saliva, imaginando a Andrés arrodillado en ese piso, frotando la sangre de Valentina en pánico. Encontramos fragmentos de vidrio debajo del armario, como de un frasco de perfume grueso, continuó el oficial. Probablemente fue lo que usó para golpear. Clara se sintió mareada. Retrocedió un paso, apoyándose contra la pared, tratando de controlar su respiración. El pañuelo se sentía como si le apretara el cuello. ¿Hay algo que reconozca? ¿Pertenencias de Valentina o de Andrés?, preguntó el comandante. Clara negó con la cabeza. No sé. Esta habitación siempre estaba así. Sus ojos recorrieron la habitación estéril. Sobre la mesita de noche solo había una lámpara y un reloj viejo. Sobre el armario, nada. Debajo de la cama, los ojos de Clara se clavaron en el estrecho espacio entre el piso y el hueco bajo la cama. En la oscuridad, cerca de la pared, había algo que no debería estar ahí. «Oficial», susurró Clara, su dedo señalando. Debajo de la cama, ahí». El comandante hizo una señal. El oficial forense inmediatamente se agachó e iluminó debajo de la cama. Efectivamente, muy atrás, empujado casi hasta tocar la pared, había un pequeño objeto de color rosa. El oficial sacó unas pinzas largas de su bolsa. Con cuidado, extendió la mano y sujetó el objeto. Cuando lo sacó, el corazón de Clara dejó de latir. Era un pequeño diario de pasta de terciopelo rosa barato con una imagen brillante de la Torre Eiffel. Su pequeño candado en forma de corazón estaba roto, forzado. Ese libro claramente no pertenecía a doña Carmen. El comandante tomó el libro con manos enguantadas. «Esto claramente pertenece a la víctima», murmuró. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de la escritura femenina, pulcra y ondulada. La mayor parte eran anotaciones normales, pero luego la escritura cambió, volviéndose más tosca, apresurada y llena de tachones. El comandante pasó a las últimas páginas. Las leyó en silencio. Sus cejas se fruncieron. «Oficial», preguntó Clara sin poder contenerse. El comandante levantó la vista. «Todas nuestras sospechas son correctas. Escuche esto». Se aclaró la garganta y leyó la última entrada. La fecha era de ayer. «Hace 3 días, no puedo creerlo. Millones, lo logramos. Andrés dice que iremos a Miami para encontrarnos con su madre y luego a Suiza. Es el mejor». El comandante pasó la página. «Hace 2 días, el día que llegamos a este maldito pueblo. Hace calor y huele mal. Andrés dice que solo son 2 días para que las cosas se enfríen, pero está raro, muy tenso. Lo escuché hablando por teléfono con alguien. Mencionaba algo sobre deudas. No me gusta esto». La respiración de Clara se cortó. El comandante llegó a la última página. La escritura era grande y torcida. Algunas partes estaban manchadas con lo que parecían gotas de agua o lágrimas. «Anoche me mintió. Ese maldito me mintió. Encontré su pasaporte en su maleta mientras él estaba en el baño. Reservó un solo boleto. No a Miami, no a mi nombre. También transfirió todo el dinero de nuestra cuenta conjunta. Me va a abandonar. Aquí». Había un gran espacio en blanco, como si la escritora se hubiera detenido y luego escribiera de nuevo con más pánico. A las 3 de la mañana lo confronté. Se volvió loco. No es el Andrés que conocía. Sus ojos... Dios mío, sus ojos estaban fríos. Me dijo que nunca saldría viva de esta casa. Dijo que hablo demasiado. Tomó mi frasco de perfume. Él... La escritura se detenía ahí. Un largo tachón terminaba la oración, como si la pluma hubiera sido arrebatada a la fuerza. La habitación quedó en silencio. La evidencia era contundente. Andrés era el asesino. Andrés había planeado todo. Clara se dejó caer en el borde de la cama, sin importarle ya que era una escena del crimen. Sus piernas no podían sostenerla más. Su esposo era un asesino a sangre fría. En ese momento, en medio del silencio opresivo, un sonido rompió todo. El sonido de un teléfono sonando. Clara se sobresaltó. No era el teléfono del comandante, no era el teléfono del oficial forense, era el sonido de su propio teléfono, el teléfono que estaba en el bolsillo de su vestido,
Lo sacó con manos temblorosas. Ni siquiera recordaba que lo traía. Miró la pantalla, un número desconocido, pero lo que hizo que su sangre se helara fue el código de país al principio del número. Era un número internacional, probablemente de Miami. Doña Carmen. Su suegra estaba llamando. Todo el aire en la sofocante habitación de huéspedes pareció ser succionado de golpe. El teléfono en la mano de Clara vibraba. La pantalla iluminada reflejaba el horror en sus ojos. Miami. Doña Carmen. «Conteste», dijo el comandante, su voz baja pero urgente. «Conteste y ponga el altavoz». Las manos de Clara temblaban violentamente mientras deslizaba el icono verde en la pantalla. Presionó el botón de altavoz justo cuando la voz de una mujer en pánico se escuchó desde el otro lado. «Hola, hola, Clara. Dios mío, Clara, ¿eres tú, hija?». Era la voz de doña Carmen, pero no era la voz serena de la suegra que Clara conocía. Esta era la voz de una mujer aterrorizada hasta la médula. «Suegra». Fue todo lo que Clara pudo decir, su voz ronca. «Clara, gracias a Dios que estás bien. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Dónde está Mateo? Mateo está bien». Las preguntas salían sin pausa, acompañadas de sollozos claramente audibles. Clara contuvo el aliento. Estoy bien, suegra. Mateo también está bien, está durmiendo. Nosotros estamos en el pueblo, frente a su casa». El silencio invadió el otro lado del teléfono. Durante unos segundos solo se escucharon los sollozos ahogados de doña Carmen. Luego la voz de su suegra volvió a oírse, esta vez llena de una confusión extraordinaria. ¿En mi casa del pueblo? ¿Cómo puede ser? ¿Acaso no estás...? «Suegra», interrumpió Clara. Un nuevo miedo comenzaba a invadirla. «¿Por qué está en Miami? Andrés me dijo que estaba muy enferma». «¿Enferma?». La voz de doña Carmen se elevó. «¿Enferma de qué?». «No estoy enferma, Clara. Andrés fue quien me hizo venir. Me compró boletos de avión. Dijo que era un regalo de cumpleaños. Dijo que tenía que irme inmediatamente hace 2 días. Le dije que no quería, pero Andrés insistió. Dijo que iba a atender un negocio importante y no quería que yo estuviera sola en casa». «Santo Dios». Así que él mintió. Clara cerró los ojos. Las mentiras eran capa tras capa, más densas y sucias de lo que imaginaba. «Suegra», dijo Clara en voz baja. «Andrés no está aquí. Esta casa está vacía». «Por supuesto que no está ahí», exclamó doña Carmen, su pánico regresando. Él me llamó esta mañana, muy temprano aquí. Dios mío, Clara, Andrés me dijo...». Doña Carmen sollozaba violentamente, incapaz de continuar su frase. «¿Qué le dijo Andrés, suegra?», presionó Clara, aferrándose al teléfono. Su corazón latía con fuerza, preparándose para la siguiente verdad terrible. «Andrés me dijo...». Doña Carmen tomó un aliento tembloroso. «Andrés me dijo que tú y Mateo fueron secuestrados». Clara quedó boquiabierta. El comandante de policía frente a ella se irguió de inmediato. Sus ojos brillaron con intensidad. «¿Secuestrados?», repitió Clara, su voz apenas audible. «Sí». Dijo que había una banda de criminales que tenía rencor contra él, que te secuestraron a ti y a Mateo de su casa, que pedían rescate. Los sollozos de doña Carmen estallaron. «Andrés me dijo que ya no tenía dinero. Dijo que los secuestradores amenazaron con hacerles daño si no pagaba». Clara se dejó caer al suelo. Sus piernas ya no podían sostenerla. Así que este era el plan de Andrés. Esta era la imagen completa. Andrés, su esposo, el padre de su hijo. No era solo un estafador, no era solo un adúltero, no era solo un asesino. Era un monstruo de sangre fría que había planeado absolutamente todo. Mató a Valentina para quedarse con todo el dinero sucio. Se deshizo del cuerpo en una maleta grande, quién sabe dónde. Envió a su propia madre al extranjero, lejos de su alcance, para que la casa estuviera vacía y pudiera cometer el asesinato. Y ahora, la última parte de su plan se revelaba. Estaba usando a su propia esposa e hijo como carnada. Clara miró fijamente a la pared frente a ella. Se dio cuenta de algo que heló su sangre.
Andrés no sabía que ella vendría al pueblo. El plan del secuestro seguramente ya lo había preparado. Si Clara nunca hubiera venido al pueblo, ¿qué habría hecho Andrés? Realmente los habría secuestrado, los habría usado como excusa para extorsionar a su propia madre. Andrés nunca tuvo intención de volver con ellos. Para Andrés, Clara y Mateo eran una carga, bienes que podían usarse una vez y luego desecharse. «Dios mío», susurró Clara. Sus lágrimas corrían en silencio. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. «Entonces, ¿qué le pidió, suegra?», preguntó Clara. «Me pidió que le transfiriera todos mis ahorros», gimió doña Carmen por teléfono. «Todos mis ahorros para la vejez. Me dio un número de cuenta, dijo que era la cuenta de los secuestradores, dijo que me apurara antes de que les hicieran daño. Dios mío, estaba en pánico, ya estaba frente al banco desde hace rato, pero dudaba, no sabía qué hacer. Por eso intenté llamarte primero, pero no podía. Entonces recordé que tenías un número de respaldo. Dios mío, Clara, así que todo esto era mentira. Andrés estaba estafando a su propia madre. El verdadero antagonista no era Valentina. El verdadero antagonista no era la mafia que los perseguía. El verdadero antagonista era Andrés, su propio esposo. El comandante de policía tomó el control. Hizo una señal para que Clara guardara silencio. «Doña Carmen», dijo el comandante con voz calmada y autoritaria, «mi nombre es Inspector Ramírez. Soy de la policía. Por favor, escúcheme con atención». Silencio al otro lado, solo se escuchaba la respiración sorprendida de doña Carmen. «Doña Carmen, usted no debe transferir ese dinero, ni un centavo. ¿Entiende?», continuó el inspector Ramírez. «Clara y Mateo están a salvo, están con nosotros, no fueron secuestrados». «¿Policía? ¿A salvo? Pero Andrés...» «Andrés le mintió», dijo el inspector Ramírez con voz firme. «Está involucrado en casos criminales muy serios. Lo estamos buscando. No solo le mintió sobre las vacaciones, no solo le mintió sobre el secuestro, está involucrado en muchas cosas». El inspector Ramírez no necesitó decir la palabra asesinato. Doña Carmen ya podía sentirlo. El gemido de dolor y desesperación que salió del teléfono era el sonido de una madre que se daba cuenta de que el hijo que dio a luz y crió era un criminal. El inspector Ramírez esperó pacientemente hasta que los sollozos se calmaron un poco. «Doña Carmen, necesitamos su ayuda. Andrés no sabe que usted ya habló con nosotros. No sabe que Clara está aquí. Cree que su plan está funcionando. Está esperando su dinero. Podemos usar esto. Podemos atraparlo». El ambiente en la casa de doña Marta había cambiado por completo. La casa sencilla ahora funcionaba como un puesto de mando temporal. El inspector Ramírez hablaba por su radio, dando órdenes rápida y silenciosamente. Su equipo se desplegaba alrededor del pueblo, cerrando las rutas de escape. Clara estaba sentada en el sofá, abrazando a Mateo, que miraba confundido a las personas uniformadas moviéndose de un lado a otro. Doña Marta preparaba café cargado para los oficiales. Sus manos aún temblaban ligeramente. Clara ya había terminado de llorar. Lo que quedaba ahora era solo una frialdad penetrante. Se había engañado a sí misma durante años, ignorando las pequeñas señales, las horas extras demasiado frecuentes, la ausencia emocional de Andrés. Aceptó todo eso en nombre del amor. Ahora ese amor se había convertido en cenizas. El inspector Ramírez se agachó frente a ella. «Señora Clara, Andrés es un hombre codicioso y desesperado. Esa es una combinación peligrosa, pero también podemos aprovecharla. Mató a Valentina por dinero, extorsiona a su propia madre por dinero. El dinero es su debilidad. No huirá hasta conseguir el dinero de doña Carmen». «¿Cuál es su plan, inspector?», preguntó Clara, su voz firme. «Vamos a atraerlo para que salga», dijo el inspector Ramírez. «Vamos a dejar que crea que va a conseguir su dinero. Vamos a usar a doña Carmen». El teléfono de Clara volvió a sonar. Esta vez apareció el nombre de doña Carmen. El inspector Ramírez ya lo había coordinado. La llamada anterior ahora estaba siendo intervenida y grabada oficialmente. «Ahora», dijo el inspector Ramírez, «conteste. Deje que doña Carmen hable. Dígale que siga el plan. Tiene que sonar asustada, temerosa y confundida. No necesita actuar».
Clara asintió. Contestó el teléfono. Suegra. La voz de doña Carmen se escuchó de nuevo, todavía temblorosa. Clara, hija. El inspector ya me explicó. Dios mío, hija, ¿qué tengo que hacer? Hágalo, suegra, dijo Clara en voz baja. Hágalo por Mateo. Hágalo para que todo esto termine. El inspector Ramírez hizo una señal. Doña Carmen desde Miami ahora estaba llamando al número de Andrés. La llamada se conectó al sistema de altavoces en la sala de doña Marta. Todos los oficiales guardaron silencio. Un tono de llamada. 2 tonos de llamada. Contesta. Maldito, murmuró uno de los oficiales en voz baja. 3 tonos de llamada. Luego se conectó. Hola, mamá. La voz de Andrés sonaba ronca, áspera y llena de impaciencia. ¿Cómo está? ¿Ya transfirió? ¿Por qué tarda tanto? Clara contuvo la respiración. Escuchar la voz de su esposo después de saber lo que había hecho se sentía como una puñalada de cuchillo caliente. Andrés, hijo mío. Doña Carmen comenzó a sollozar exactamente como se le instruyó. Sus sollozos sonaban muy reales. Ya estoy en el banco. Ya lo intenté. Pero no puedo, Andrés. El banco dice que no puedo transferir tanto dinero a una cuenta desconocida. Dicen que es sospechoso. Dicen que tengo que firmar una declaración ante notario. Pero estoy en Miami. No sé qué hacer. Andrés, tengo miedo. El silencio invadió el otro lado. Se escuchaba la respiración agitada de Andrés. Estaba pensando intensamente. Su plan se estaba desmoronando. Maldición, maldijo Andrés. Banco estúpido. Cambie de banco. Pruebe en otro. No puedo. Ya lo intenté. Todos son iguales. Bloquean las transferencias grandes al extranjero sin autorización presencial. Dicen que la única forma es que tú retires el dinero en efectivo. Esta era la parte importante del plan. La carnada que lanzaban. En efectivo. La voz de Andrés sonaba sospechosa. ¿Efectivo? ¿Retirar dónde? Usted está en Miami. No, no de mí, dijo doña Carmen siguiendo el guión. El banco dice que pueden arreglar un retiro especial a través de su representante en México. Dicen que es por seguridad. Ellos prepararán el dinero. Tú solo tienes que encontrarte con él, en un lugar seguro. Él llevará todo el dinero en un maletín. Andrés guardó silencio por un largo rato. Clara podía imaginar su cerebro astuto dando vueltas. Estaba sospechando, pero también estaba desesperado. Necesitaba ese dinero para huir. No podía dejar el dinero de su madre así como así. ¿Un lugar seguro dónde?, preguntó Andrés finalmente, su voz baja y peligrosa. No sé exactamente, hijo. Dicen que el lugar está cerca de casa, en la fábrica vieja, en las afueras del pueblo. Dicen que el lugar está apartado. Nadie verá. Después su persona te llamará, eso dijeron. ¿A qué hora?, preguntó Andrés. A las 6 de la tarde hoy, dijo doña Carmen. Dicen que la hora del atardecer es la mejor. No muy oscuro, no muy claro. Andrés, por favor, salva a Clara y a Mateo. Cuelgue, mamá, dijo Andrés de repente, su voz fría. No me vuelva a llamar. Yo me encargo. Asegúrese de que esa persona llegue sola. Si veo algo raro, le juro que nunca volverá a ver a su nieto. La llamada se cortó. La habitación quedó en silencio. El inspector Ramírez exhaló un largo suspiro. Mordió el anzuelo. Miró a Clara. Señora, vamos a prepararnos. Mi equipo se disfrazará. Estaremos ahí antes que él. Rodearemos el lugar. No podrá escapar. Clara se puso de pie. Voy con ustedes, dijo. Señora Clara, eso es imposible, dijo el inspector Ramírez con firmeza. Es demasiado peligroso. Tiene que quedarse aquí con Mateo. No voy a interferir, dijo Clara. Sus ojos miraban directamente al inspector. Esperaré en el vehículo de mando. No saldré, pero tengo que estar ahí. Tengo que ver su cara cuando se dé cuenta de que su juego terminó. El inspector Ramírez miró a la mujer frente a él. La mujer con pañuelo que hacía unas horas había venido a dar una sorpresa, ahora había cambiado. Había acero en su mirada. Está bien, dijo el inspector Ramírez después de pensarlo un momento. Puede venir, pero no puede salir del vehículo pase lo que pase. ¿Entendido? Entendido. El inspector Ramírez dio órdenes a sus subordinados. Se movieron rápido.
Se prepararon las armas. Se pusieron los chalecos antibalas. Clara se volvió para abrazar fuertemente a Mateo. Mi amor, mamá va a salir un ratito, ¿sí? Con los señores policías. Mateo se queda aquí con la abuelita Marta. Sé un niño bueno, ¿sí? Le dio a Mateo a doña Marta, que asintió entre lágrimas. Clara se puso los zapatos de nuevo. Caminó hacia la puerta y luego se detuvo. Vio un pequeño portarretratos con una foto de bodas sobre el tocador de doña Marta. En la foto, ella y Andrés sonreían felices. Apartó la mirada y salió, uniéndose a los oficiales que se preparaban para dirigirse a la confrontación final en la vieja fábrica. El cielo en el horizonte occidental comenzaba a enrojecerse, esparciendo tonos anaranjados y púrpuras que normalmente se verían hermosos, pero esa tarde se sentía tan opresivo. La brisa soplaba suavemente, trayendo el sonido del llamado a la oración del atardecer que resonaba desde la mezquita del pueblo. Ese sonido, que normalmente traía paz, ahora sonaba como la música de fondo para un drama final. Clara estaba sentada en el asiento trasero de una camioneta sin ventanas estacionada escondida detrás de una densa arboleda de bambú, a unos 200 metros de la entrada de la vieja fábrica. La camioneta era el puesto de mando móvil. Dentro, varias pantallas brillaban mostrando imágenes borrosas de cámaras ocultas que el equipo del inspector Ramírez había colocado alrededor del punto de encuentro. El aire dentro de la camioneta se sentía caliente y sofocante, lleno del olor a sudor y tensión. El inspector Ramírez estaba sentado en el asiento delantero junto al operador de radio. Todos los equipos en posición. Se espera que el objetivo llegue en cualquier momento. Recuerden, ningún movimiento hasta que yo dé la señal. Equipo Águila, ¿cómo está la visual desde su posición? Una voz crepitó desde la radio. Equipo Águila en posición. Visual clara hacia el punto de encuentro. No hay movimiento aún. Clara apretaba las manos en su regazo. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido se escuchara en medio del silencio de la camioneta. Debería tener miedo, pero lo que sentía era más que eso. Era una mezcla extraña de horror, rabia y una determinación fría que acababa de descubrir en sí misma. Había venido para ver el final de esta farsa. Había venido para ver el rostro del hombre que había destruido su vida cuando su máscara cayera. La vieja fábrica era un edificio abandonado de la época colonial que llevaba décadas en desuso. Sus paredes estaban agrietadas, cubiertas de musgo y plantas silvestres. Su puerta de hierro estaba severamente oxidada. Era el lugar perfecto para transacciones oscuras, un lugar donde incluso los gritos serían tragados por el silencio. El oficial, disfrazado como el representante del banco, ya estaba en su posición. Estaba parado solo en medio del patio abierto de la fábrica, junto a un maletín negro grande colocado en el suelo. El maletín contenía papel usado con una capa de billetes reales encima. La carnada. «Hay movimiento», dijo el operador de radio. Sus ojos estaban fijos en el monitor. «Una motocicleta desde el sendero trasero. No viene por el camino principal. Es astuto», murmuró el inspector Ramírez. «Está revisando su ruta de escape». Clara contuvo la respiración. En uno de los monitores apareció un punto oscuro. Una motocicleta vieja sin luz delantera. El conductor llevaba un casco integral negro y una chamarra de mezclilla gastada. Se detuvo en la oscuridad detrás de un pilar derrumbado, observando. Durante 5 minutos que se sintieron como una eternidad, el hombre no se movió. Solo permanecía sentado en su motocicleta con el motor apagado, observando al oficial disfrazado. El oficial, siguiendo las instrucciones, comenzó a parecer inquieto. Miraba su reloj, se frotaba la cara, fingiendo impaciencia. Finalmente el hombre se movió. Bajó de su motocicleta, no se quitó el casco, caminó acercándose. Sus pasos eran lentos y cautelosos. Su mano derecha estaba escondida dentro del bolsillo de su chamarra. «Ese es él», susurró Clara. Aunque estaba cubierto por el casco, reconocía esa postura. Reconocía la forma de caminar de su esposo. Andrés. Andrés se detuvo a unos 5 metros del oficial. «¿Trajiste el dinero?».
Su voz sonaba amortiguada y ronca detrás del casco. «Lo traje», respondió el oficial, su voz hecha para sonar un poco temblorosa. «Está en este maletín, todo en efectivo como se pidió». «Abre el maletín», ordenó Andrés. Su mano derecha seguía en el bolsillo. «Señor, me dijeron que tenía que ver la garantía primero. ¿Dónde están la mujer y el niño?» Andrés se rió, una risa seca y aterradora. «¿Crees que puedes negociar conmigo? Abre el maletín ahora o nunca saldrás de este lugar». El oficial lentamente se agachó. Su mano se movió hacia el candado del maletín. Esta era la señal. «Ahora», gritó el inspector Ramírez por su radio. En una fracción de segundo, el caos estalló. Reflectores de alta potencia desde varios puntos se encendieron simultáneamente, convirtiendo el patio de la fábrica, que estaba en penumbras, en un lugar tan brillante como el mediodía. «Policía, no se mueva, manos arriba». Más de 20 oficiales vestidos de negro que habían estado escondidos detrás de los escombros y la hierba alta aparecieron de repente. Las bocas de sus armas apuntaban todas a un solo punto: a Andrés. Andrés se quedó paralizado, sorprendido como un venado atrapado por los reflectores. Su reacción fue instantánea. No levantó las manos. En cambio, su mano derecha salió del bolsillo. En su mano no había dinero, era una pistola. Una pequeña pistola negra. «¡Está armado!», gritó el inspector Ramírez. Andrés disparó al aire, más por pánico que apuntando. «¡Atrás! ¡Atrás todos!», gritó. Se dio la vuelta, corriendo de regreso hacia su motocicleta. Sabía que no podía pelear, solo quería escapar. «¡Deténganlo! ¡No lo dejen escapar!». Se dispararon varios tiros de advertencia al aire. Pero Andrés era temerario. Casi llegaba a su motocicleta. «Disparen a la llanta de la motocicleta», ordenó el inspector Ramírez. Se escuchó un disparo certero y la llanta trasera de la motocicleta vieja explotó al instante. Andrés tropezó, perdió el equilibrio y cayó de bruces en el lodo. La pistola en su mano salió volando, aterrizando a varios metros de distancia. 4 oficiales inmediatamente se abalanzaron sobre él, inmovilizándolo contra el suelo antes de que pudiera reaccionar. «Suéltenme, suéltenme, no saben quién soy». Andrés forcejeaba. Su rostro, ahora claramente visible porque su casco se había salido al caer, estaba contraído de rabia. «Sabemos exactamente quién es usted, Andrés», dijo el inspector Ramírez caminando hacia él con calma. La camioneta donde iba Clara avanzó, deteniéndose justo en el borde del patio brillantemente iluminado. La puerta lateral se abrió. Clara estaba parada ahí, mirando la escena. Su esposo, el padre de su hijo, tirado en el lodo, su rostro sucio, sus manos esposadas detrás de la espalda. Los ojos de Andrés recorrieron el grupo de oficiales y entonces sus ojos se encontraron con los de Clara. Al instante, la rabia en su rostro desapareció, reemplazada por sorpresa. Luego, con una velocidad aterradora, la máscara volvió a colocarse. Su rostro se transformó en preocupación y alivio falsos. «Clara, mi amor», gritó tratando de sentarse aunque los oficiales lo tenían sujeto. «Gracias a Dios que estás bien. Dios mío, pensé que ellos...». Clara solo lo miraba. «Clara, esto es un malentendido». Andrés empezó a entrar en pánico al notar la mirada fría de su esposa. «Esta gente te secuestró. Vine a rescatarte. Traje dinero. Créeme, mi amor». Clara bajó de la camioneta, sus pasos firmes sobre la tierra. Caminó lentamente cruzando el patio, sin importarle las miradas de los oficiales. Se detuvo justo frente a su esposo, que estaba sentado en el lodo. «Ya basta, Andrés», dijo Clara. Su voz era suave, pero se escuchaba claramente, en medio del silencio posterior a la captura. «Tu juego terminó». El rostro de Andrés cambió. La expresión suplicante desapareció, reemplazada por odio puro cuando se dio cuenta de que ya no podía manipularla. Tú me tendiste una trampa», siseó. «Tú, mujer estúpida, ¿Deberías qué, Andrés?» Una voz ronca se escuchó desde la oscuridad cerca de la puerta. Todos voltearon. Una mujer entró tambaleándose hacia la luz.
Su ropa estaba hecha jirones y sucia. Uno de sus brazos estaba vendado con un trapo roto manchado de sangre seca. Su rostro estaba hinchado y morado, pero sus ojos ardían llenos de venganza. Era Valentina. Estaba viva. Clara se sobresaltó. El inspector Ramírez también parecía sorprendido. Los oficiales corrieron hacia ella, la sostuvieron antes de que cayera y pidieron una ambulancia. Esa misma noche, la declaración de Valentina confirmó todas las sospechas sobre Andrés y el fraude. 3 meses pasaron. Las estaciones cambiaron. El cielo, que antes estaba gris por las mentiras y el miedo, ahora lentamente comenzaba a ponerse azul de nuevo. La sala del tribunal estaba llena a rebosar. Clara estaba sentada en la primera fila, justo detrás del fiscal. Su pañuelo azul sereno contrastaba con la atmósfera tensa de la sala con aire acondicionado. A su lado, doña Marta estaba sentada sosteniendo su mano con fuerza, habiendo venido desde muy lejos del pueblo para darle apoyo. Al otro lado de la sala, en el banquillo de los acusados, estaba sentado Andrés. El hombre ahora estaba lejos de la imagen del esposo exitoso o del criminal astuto. Llevaba una camisa de prisionero anaranjada descolorida. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y su cabello comenzaba a escasear. Parecía un hombre derrotado. El juicio era una formalidad. Las pruebas eran demasiado contundentes para ser refutadas. Estaba el testimonio de Valentina, que contó todo desde el inicio del fraude hasta la noche del intento de asesinato. El diario de Valentina se convirtió en prueba clave, narrando el terror que vivió. Estaba el testimonio de doña Carmen, leído a través de una videollamada desde Miami, contando con dolor cómo su propio hijo la extorsionó con la mentira del secuestro. Y luego estaba el testimonio de Clara. Cuando llamaron su nombre, Clara caminó con calma hacia el frente, juró sobre el libro sagrado. Durante 1 hora completa, contó todo. No como una víctima que llora, sino como una testigo que relata los hechos. Contó sobre esos 2 días de silencio, sobre el viaje lleno de esperanza llevando a Mateo, sobre la advertencia temblorosa de doña Marta, sobre la casa vacía y sobre la llamada telefónica desde Miami que destapó todo. Nunca miró a Andrés. Ni una sola vez. Andrés, por el contrario, no dejaba de mirarla. Su mirada era una mezcla de odio, falso arrepentimiento y desesperación. El mazo golpeó. El juez leyó el veredicto. Andrés fue declarado culpable de todos los cargos: fraude de inversiones, malversación de fondos, lavado de dinero, extorsión e intento de homicidio premeditado contra Valentina. Sentencia: cadena perpetua. El sonido del mazo golpeando una vez más se sintió como el cierre de un capítulo oscuro. Doña Marta lloró de emoción. Clara solo cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y luego lo exhaló lentamente. La carga que había llevado sobre sus hombros se sentía aligerada. Andrés montó una escena. Gritó maldiciones al juez, al fiscal y especialmente a Clara. «Tú deberías estar en prisión, zorra», gritó antes de que finalmente lo arrastraran los guardias. Clara ni siquiera se inmutó. Esas palabras ya no podían herirla. Afuera del edificio del tribunal, los periodistas ya esperaban. Clara, escoltada por el inspector Ramírez que había venido a felicitarla, caminó abriéndose paso entre la multitud. «Solo quiero ir a casa», dijo en voz baja cuando le preguntaron cómo se sentía. «Quiero abrazar a mi hijo». La propia Valentina recibió una sentencia mucho más leve. 5 años de prisión menos el tiempo ya cumplido. Fue declarada culpable en el caso de fraude, pero su estatus como testigo clave y víctima de intento de homicidio le dio una reducción significativa. La justicia, en su forma extraña, había sido ejecutada. 2 semanas después de la sentencia del juicio, hubo una visita en la puerta del pequeño departamento que Clara acababa de alquilar en las afueras de la ciudad. Cuando Clara abrió, se sorprendió. Doña Carmen estaba parada ahí, luciendo 10 años más vieja. Las canas en su cabello habían aumentado. Llevaba una pequeña maleta. «Suegra», susurró Clara. «Clara, hija».
Doña Carmen inmediatamente se arrodilló, abrazando las piernas de Clara. Perdóname, perdona a Andrés, mi hijo, fallé en educarlo, me avergüenzo, perdóname. Su llanto estalló. El corazón de Clara se ablandó. Rápidamente se agachó para levantar el frágil cuerpo de su suegra. Levántese, suegra, no haga esto. Usted no tiene la culpa de nada. Clara ayudó a doña Carmen a entrar. Esta era la primera vez que se encontraban en persona desde ese día terrible. Se sentaron en el pequeño sofá, una frente a la otra. Ya vendí la casa del pueblo, dijo doña Carmen en voz baja después de que su llanto se calmara. No puedo vivir ahí más. Todos los vecinos hablan de Andrés. ¿Y a dónde irá, suegra?, preguntó Clara con preocupación. Doña Carmen la miró con sus viejos ojos hinchados. Ya no tengo a nadie más, Clara. ¿Podría quedarme aquí? Puedo ayudar a cuidar a Mateo. Puedo cocinar, limpiar. Solo quiero estar cerca del único nieto que tengo. Clara miró a la mujer frente a ella. Esta mujer era una víctima igual que ella, víctima de las mentiras y la codicia del mismo hombre. Clara sonrió levemente. Por supuesto, suegra, esta también es su casa. 6 meses después. La playa esa tarde estaba animada por la brisa marina fresca. Mateo, que ahora tenía casi 6 años, corría alegremente sobre la arena mojada persiguiendo la espuma de las olas. Su risa despreocupada resonaba libre, sin peso alguno. No muy lejos de ahí, sobre una estera de palma, 2 mujeres estaban sentadas vigilándolo. «Mateo, no te alejes mucho, se te va a mojar toda la ropa», gritó doña Carmen mientras sonreía. «Déjelo, suegra», dijo Clara con una risita. «Después se puede cambiar, que disfrute». Clara ahora trabajaba en una pequeña boutique de costura local. El pañuelo que llevaba ahora era más colorido, como su nueva vida. Doña Carmen vivía con ella siendo abuela de tiempo completo para Mateo. Habían vendido lo que quedaba de los bienes de Andrés, que no fueron confiscados por el Estado, el pequeño auto comprado con dinero honesto de Clara, y usaron el dinero de la venta de la casa de doña Carmen para comenzar una nueva vida. Su vida era sencilla, lejos de ser lujosa, pero era pacífica, llena de honestidad. «Gracias, Clara», dijo doña Carmen de repente, sus ojos mirando al mar. «¿Por qué, suegra?» «Por todo. Me perdonaste, me aceptaste, aunque yo soy la madre de él». «Shh», interrumpió Clara con suavidad. Tomó la mano arrugada de su suegra. «Usted es la abuela de Mateo y usted es mi familia». Mateo volvió corriendo hacia ellas, su rostro radiante y las manos sosteniendo algo. «Mami, abuela, miren, encontré una concha muy bonita», exclamó mostrando una concha blanca y limpia. Clara tomó la concha y la limpió de la arena. «Ay, qué bonita, mi amor». Miró a su hijo, luego miró a doña Carmen. Entre el sonido de las olas y la risa de Mateo, Clara sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Quizás había perdido a un esposo, pero encontró su propia fortaleza. Y había reconstruido una familia sobre los escombros de las mentiras, convirtiéndola en algo mucho más fuerte. Clara sonrió sinceramente. Estaba lista para recibir el mañana. Y así termina esta historia, una historia de traición, dolor, pero también de fortaleza y nuevos comienzos. A veces la vida nos pone pruebas que jamás imaginamos, pero como Clara, podemos encontrar la fuerza para levantarnos y construir algo mejor de las cenizas. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de la verdad, la familia y el valor de empezar de nuevo, déjame saber en los comentarios qué opinas. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Clara? ¿Habrías perdonado a tu suegra? Me encantaría leer tu opinión. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Tu apoyo significa muchísimo y me ayuda a seguir creando contenido para ti. Hasta la próxima.